Explíquelo con sus palabras, no tiene que ser muy sofisticado. Siento que, o sea, principalmente se empezó a dar por eso y tal vez para hacer al final un diagnóstico, como dijo la compañera, más específico y poder saber por más o menos dónde es que está el problema. Sí, más o menos por ahí iba a ser la idea. Vamos a ver, Valeria. ¿Por qué Valeria? Me fui con la ¿verdad? Valeria Alvarado, o Álvarez, perdón. Valeria, ¿está con nosotros? Doc, disculpe, es que voy manejando. Bueno. ¿Cuánto tiempo te falta para llegar? ¿Te falta mucho? Me faltan como 15 minutos. Bueno, perfecto. Ahora te pregunto después. Tranquila. Carlos, ayúdenles a las compañeras. ¿Por qué después de la Segunda Guerra Mundial surge el intensificador de imagen? Doc, se me viene a la mente como para como para revisar equipos, personas, en caso... No. ¿Por qué surge después de la Segunda Guerra Mundial? Sí, efectivamente para revisar a las personas, pero ¿por qué se generó después de la Segunda Guerra Mundial y no antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿O no antes de la Primera? ¿O no antes o no después de la guerra del Vietcong? ¿O cuando hubo, digamos, no sé, la guerra, ¿cómo se llama? La guerra del desierto, que se llama, que fue una de las guerras de Irán. Entonces, ¿por qué no se generó? ¿Por qué después de eso? Bueno, sí, precisamente yo lo estaba pensando más como para usarlo o usar los rayos X como un arma, ¿verdad? Para revisar. Entonces, por eso decía como de revisar personas, pero no solo lesiones, sino algún otro artefacto que llevaran encima, ¿verdad? Eso es lo que se me viene a la mente en este momento. Ok, no va por ahí. Los rayos X nunca se pensaron para ser utilizados como armas. De hecho, fue casi todo lo contrario. Los rayos X, ¿ok? No es lo mismo que las radiaciones betas o radiaciones gamas o las radiaciones de emisiones de positrones o otros tipos de energías atómicas. O sea, es diferente. Pero no. Fabiana de Los Ángeles, Quirós. ¿Por qué? Buenas tardes, doctor. Buenas. No sé, probablemente por las necesidades que surgían a la hora de, no sé, revisar documentos o mejorar la calidad, tal vez, de... Sí, no mejor. sé, estoy de acuerdo, pero ¿por qué razón surgen después de la Segunda Guerra Mundial? La pregunta puntual es ¿por qué surgen después de la Segunda Guerra Mundial? Esteban, ayúdenos ahí. Yo siento que específicamente tal vez porque en guerras anteriores no había como esos avances en la tecnología o en financiamiento para el desarrollo como de estos aparatos. Por eso surgió específicamente después de la Segunda Guerra, porque ya había como más avance. Sí y no, pero específicamente ¿qué fenómeno ocurrió? ¿Qué situación ocurrió después? Ocurrió en la Segunda Guerra Mundial que pudo haber generado esto. Doctor, ¿y no habrá sido como el tema de la seguridad? La protección radiológica.
No, más bien con la seguridad no, porque este fue un descubrimiento que se usó aprovechando el impasse, el tiempo del evento que estaba ocurriendo, y generó después muchas secuelas en los radiólogos y médicos que utilizaban esto porque no tenían algún grado de protección directa. Entonces, más bien al inicio generó problemas, ya después mejoró, obviamente con la protección radiológica que tenían que usar. Doctor. Tal vez me imagino yo que como hubo tantas muertes, accidentes y todo durante la guerra, ellos se dieron cuenta como que ocupaban avanzar en la salud, ¿no? Para diagnosticar todo esto. Y creo que después de la guerra como que muchas crisis terminaron, entonces hubo más inversión en salud y muchas cosas. No. Más bien se están yendo por otro lado. Bueno, lo voy a corregir y lo corto aquí para que les... La Segunda Guerra Mundial, ¿cómo finaliza? No es por la progresión de la física nuclear con la bomba que hizo Estados Unidos. Dígame, Michael, ¿cómo fue el tema? No es porque por la progresión de la física nuclear, más que todo por la bomba que hizo Estados Unidos. Correcto. Precisamente por ahí anda el tema. El tema anda porque la Segunda Guerra Mundial termina precisamente con la detonación de Little Boy, ¿ok? Que fue el artefacto atómico lanzado por los Estados Unidos en Japón el 6 de agosto del año 1945, 0826, creo que era algo así, que fue lanzada la bomba atómica en las ciudades japonesas. Este fenómeno desencadenó obviamente un holocausto, porque fue un asesinato en masa de gente humilde, de gente inocente, no militar, con el respeto que se merezcan muchas personas que tienen ciertos criterios, digamos, diferentes, pero matar a la población indefensa no es, digamos, una situación, digamos, que sea correcta. Entonces, con esta situación del asesinato de la población japonesa, resultó que surgió una lluvia radioactiva y hubo mucha liberación de yodo 131 en el ambiente, y se vio que el yodo 131 tenía cierto grado de fluorescencia también. Entonces los intensificadores de imágenes usaban el yodo para trabajar al inicio, y esa era la fluorescencia que daban cuando se estudiaba. Entonces por ahí surge todo un desarrollo de algunos isótopos que se usaron en la radiología como forma de poder obtener imágenes de los pacientes. Igualmente, pues después esto divide la radiología con la medicina nuclear, y de ahí surgen otras cosas en la medicina nuclear que fueron aportes de Marie Curie y del esposo, ¿saben? O sea, el esposo de Marie Curie, ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿Alguien tiene el recuerdo del video? ¿Cómo se llamaba el esposo? Pierre Curie. Pierre Curie y Marie Curie. Y Marie Curie adopta el nombre de Pierre cuando se casa con Pierre, o Pierre adopta el nombre de Marie Curie. Normalmente en nuestra sociedad, si alguien se casa, la mujer adopta el nombre del hombre. Bueno, suena machista, pero es lo que se acostumbraba anteriormente. Hoy en día no es necesario, por dicha, para muchas personas no es necesario, y pues si quiere lo adopta, si quiere no lo adopta, pero no es necesario, de hecho no se registra si la persona no lo quiere. Pero antiguamente era una tradición, de hecho era un acto, digamos, que tenía que hacerse. Entonces, en esa época, Marie Curie y Pierre Curie, ¿quién era el que realmente era el del apellido Curie? Se los dejo ahí en este momento de incógnita, porque eso es parte del video que lo vimos, pero de todas maneras lo van a averiguar para que puedan entenderlo, ¿ok? Voy avanzando. Entonces, muy bien, chicos. Surge después la tomografía computada en el año... Y la tomografía computada surge, y le voy a pedir a los compañeros que sepan la respuesta, de los compañeros que son un poquito más antiguos, que no la digan, para que los
compañeros, si no, pues la piensen un poquito de los avances tecnológicos que se generaron en esa época a partir de la música, ¿ok? Así que busquen cuáles son los orígenes para no atrasarnos en esa parte, pero tiene que ver con la música y con grupos musicales, ¿ok? De la época. Entonces después surge la resonancia magnética como un aporte en el año 82, también importante, y hago un hincapié de que en el nacimiento de la tomografía computada nace simultáneamente el PET-CT. Dentro del punto de vista, el PET-CT no, pero el PET, como parte de los estudios de medicina nuclear. Muy rudimentarios los dos, tanto la tomografía como el PET, duraban casi un día en adquirirse las imágenes, y normalmente, pues, para hacer un paciente un día, ustedes se imaginan una persona acostada en una máquina un día casi que se sentaba uno a llorar. Entonces, y la imagen era muy burda también, muy. Pero en ese momento eso era extremadamente bueno, porque se estaba viendo algo que los ojos normalmente no le permitían ver. Entonces, tenemos el tubo, para que lo conozcan, es un tubo realmente de rayos X. El tubo de rayos X va a tener un extremo que es un ánodo y un cátodo. Después vamos a ver la parte de cómo viaja el flujo eléctrico y después cómo se produce lo que es la activación de los electrones para chocar a nivel de lo que es el ánodo y producir, digamos, la emisión de lo que van a ser los rayos X. ¿Cuánto creen que uniformemente pueda producir un tubo de rayos X en cuanto al porcentaje de radiación al chocar esos electrones contra el ánodo? ¿Cuánto cree usted, Michael? Profe, perdón, no había escuchado la pregunta. ¿Será que me puede repetir? La radiación se puede producir en un tubo de rayos X cuando yo produzco un paso de corriente. ¿Cuánto es el porcentaje de radiación que se produce cuando yo hago un pulso de corriente que genera electrones que viajan en el vacío y que después chocan contra ese ánodo? No sabría, Doc. ¿Ah? No sabría, Doc, la verdad. No sabría. Bueno, Gerardo tiene la respuesta. Dígame, Gerardo. El 1%. Es el 1% de la radiación que se produce, o sea, el 1% de la energía que se produce cuando chocan esos electrones contra el ánodo. Recordando que el ánodo va a estar rotando. ¿Por qué va a rotar? Porque háganse la idea de que ustedes tienen una pistola, una Magnum, y tienen un objeto al frente y comienzan a tirarle bala en un vacío, porque es un tubo el vacío, que tiene una doble burbuja de vidrio que soporta una alto coeficiente de calor, ¿ok? Porque la energía que va a liberar es 99% calor, 1% de rayos X, que es un sistema pésimo para producir radiación, es un sistema muy malo, pero imagínense que ha sido utilizado por muchos años porque permitió dar diagnósticos que otros sistemas generaban mayor daño al ser humano. Entonces, digamos, lo que vamos a ver aquí, si ustedes observan la imagen, aquí hay un pedazo de vidrio y aquí adentro hay otra burbuja de vidrio. Dentro de esa burbuja de vidrio, esto va a tener aquí un contenido que es un contenido de un aceite. ¿Por qué aceite y por qué no agua? Pregunta. ¿Por qué aceite y por qué no agua? Esteban Barquero. Esteban Barquero. No sé, Doc, la verdad, no se me ocurre. Perdón, Doc, tal vez por la conducción. Perdón, ¿sabes quién me habló? Daniela. Dígame, Daniela. Por la conducción, que el aceite tiene mejor conducción con menor riesgo eléctrico que el agua.
más bien no conduce, más bien es al revés, no tiene conducción. El agua es más conductora, pero más bien usted cae en agua y se electrocuta de fijo. ¿Okay? Si usted cae en aceite, puede que se electrocute, pero va a depender del coeficiente de atenuación del aceite. El coeficiente de atenuación es lo que tiene que ver con el por qué se usa aceite. Ahí vi que levantó la mano o que iba a hablar Gerardo, me imagino que era por eso. Gerardo. Fue la del 1%, Doc. Ok. El tema precisamente es, Daniela, que el aceite tiene un punto de ebullición que tiende a ser más alto que el agua. ¿Okay? Entonces, normalmente el punto de quemarse el aceite, de hervir o de evaporación, es muy, muy alto. Entonces se buscan aceites que tengan coeficientes de atenuación muy, muy altos, porque imagínese, usted está haciendo una sala de rayos X, disparo. Imagínese el San Juan de Dios, que pasa lleno todos los días, mañana, tarde y noche. O el Calderón Guardia, o el hospital, bueno, en México no tanto, pero digamos, el San Juan de Dios o el Calderón Guardia. Disparo. Y al finalizar una tanda de la mañana, tiene que subirse usted al equipo, abrir el vidrio, para echarle más aceite o echarle más agua para que se llene, porque todo el calor que generó ya lo evaporó o se quebró el vidrio. Entonces estaríamos cambiando tubo de rayos X cada 15 minutos o cada semana o cada mes o cada 15 días. Normalmente no se cambian, al menos que sea que se quemen, y para que se quemen los filamentos, que son estos que están aquí adentro, estos son los filamentos, hay filamento fino y filamento grueso, eso dura más o menos entre 6 meses y a veces algunos duran hasta más de un año, depende del uso que se le dé, ¿ok? Entonces, ojo, vidrio, no porcelana, vidrio, de alto coeficiente de calor, ¿por qué? Porque va a estar calentándose con alta frecuencia. Esto es vidrio tipo Pyrex, ¿ok? Pero Pyrex de lo de verdad. Cada tubo de rayos X, dependiendo de los equipos y de lo que sea, por ejemplo, un tubo de un TAC sencillo y 16 detectores le puede costar a alguien en el hospital, si lo compra para un hospital, entre 50 y 70 mil dólares cada vez que se cambia un tubo. Si es un tubo de rayos X para el hospital, puede costar entre 5 y 15 mil dólares, dependiendo del tubo. De mamógrafo andan en unos 15 a 20 mil dólares, dependiendo del tipo de mamógrafo. Y si es un TAC de esto de doble tubo, etcétera, que son TAC de última generación y línea, estamos hablando que cada tubo fácil ronda los 130, 150 mil dólares cuando se cambia. Hay equipos que usan dos, entonces podría ser unos 300 o 400 mil dólares por cambio de tubo, que si se usa muy frecuentemente pueden ser 6 meses, y si se usan poco pueden ser 2 años, 3 años. ¿Ok? Esto tiene que ver con la cantidad de disparos que se usan. Entonces los tubos de rayos X generan muchísimo calor, poca energía. La energía en forma de rayos X es 1%. Utilizan aceite como refrigerante, ¿ok? Y están al vacío. Esto que está aquí adentro, entre esta burbuja y todo lo que se ve aquí, es vacío. ¿Por qué se usa el vacío? Esa es una muy buena pregunta para Fabiana de Los Ángeles Quiroz. No, perdón, Fabiana, ya te pregunté. Juliana Edwards. Juliana. Doc, no sé. Bueno, está como Talía. Entonces, si no se sabe, no pasó, hay que saber. Vamos a ver. San Google, ¿quién les ayuda? San Google. Gloriana Huertas. Yo tampoco sé, pero Google puede saber, entonces. Denme algo para trabajar, aunque ustedes sientan que no lo saben, porque lo podemos discutir. Dice Google que se usa con vacío porque los electrones chocan con las moléculas de gas y pierden toda su energía. Es correcto, muy bien. Entonces,
Si eso es lo que está pasando, cuénteme, ¿por qué sucede? ¿Por qué el vacío genera que los electrones viajen en una sola dirección? ¿Por qué pierden su energía? Porque no hay... ¿Se acuerdan cuando llevaron física? ¿Se acuerdan que la velocidad era qué cosa? ¿Se acuerdan de una palabra que se llamaba mu? Que se decía mu. ¿Se acuerdan? Mu sub 0, mu sub 1, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? El coeficiente de fricción. ¿Ok, chicos? O sea, uno siempre hay... O sea, nada viaja infinitamente a la misma velocidad en una superficie normal. ¿Por qué? Porque hay algo que lo va a frenar, ya sea el piso, el aire, el viento, ¿cómo se llama? Una nube, un objeto, etcétera, que lo va a frenar abruptamente o lentamente. Entonces la energía cinética se va perdiendo. Entonces, si yo tiro una energía que, por ejemplo, son 140 kiloelectrones voltios, por ejemplo, o kbp, eso va a viajar a una velocidad, por ejemplo, de 60 milisegundos, pero si esa es la energía, conforme va pasando, la energía va bajando por la fricción y la velocidad va bajando y ya no llegó en 60, sino llegó en 40 o 30 o 20, y al chocar con la placa del ánodo, que está rotando, que precisamente rota porque si no rotara le abriríamos un hueco, porque es como una bala dándole al mismo punto un montón de veces porque está viajando en una misma dirección. Entonces lo que haría es, digamos, producir un hueco y no generaría la radiación que nosotros hacemos. La radiación la vamos a entender ahora cuando veamos la física del átomo, para que entiendan por qué sale la radiación, por qué se produce la radiación. Pero entendamos lo macro. Lo macro es, tengo una pistola tirándole balas a un letrero de alto, ¿ok? Y le estoy pegando exactamente a la letra L, en el puro centro, y le estoy dando al mismo, le doy 500 balazos ahí y en algún momento esos 500 balazos atraviesan la lata, ¿ok? Lo mismo pasa con el ánodo. El ánodo es de tungsteno. Tungsteno es una tierra rara. ¿Se acuerdan de los elementos de la tabla periódica? Chicos, Juan Gabriel, ¿se acuerda de la tabla periódica? La verdad, muy poco, doctor. Ok. ¿Dónde se ubican las tierras raras? ¿O qué otro nombre reciben las tierras raras? Son los que están al final de la tabla. ¿Ah? Son la última línea que está en la tabla. No, ¿cómo se llama ese grupo de elementos de la tabla periódica? Tierras raras o... Daniela, ayúdanos ahí, Daniela Hernández, perdón. ¿Cómo se llama? La verdad es que no recuerdo, me acuerdo que tenían bloques y que era el último bloque, y si no me equivoco era como o F o G, pero me quedo mal con el nombre. Ok. Lantánidos. ¿Cómo? Lantánidos. O elementos de transición o tierras raras, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando uno ve esos elementos, ahí dentro de ese grupo está el tungsteno. El tungsteno precisamente se utiliza como blanco porque genera la suficiente cantidad de electrones en la producción de rayos X. Hay una explicación más física, pero no viene al caso. Esto es más que nada para hacerle la introducción del por qué se produce, ¿ok? Entonces, bueno, vieron que tuvimos que pasar un poquito de física, un poquito de química, un poquito, vamos a entrar después en algo de lo que es radioquímica y radiobiología, y después pasamos a entender lo que son las radiaciones como tales. Entonces, bueno, este es un tubo, ya entendimos las partes, ¿ok? Entendimos dónde va a producirse la radiación, dónde va a chocar en el blanco, cómo va a salir los rayos X,
y normalmente los potenciales eléctricos positivos y negativos, donde se va a producir la atracción de la radiación. Recuerden que todo viaja, digamos, de positivo a negativo, y lo que está haciendo es precisamente jalar los electrones a través de este campo que está al vacío en una forma unidireccional para que choquen y choquen en un punto X del ánodo. ¿Okay? Bueno, ya esto lo hablamos hace un rato, el intensificador, lo que tiene que ver con el yodo 131, la aparición del mismo en el año 1950, después usado en los tomógrafos lineales, en el SPET, que estas siglas significan simple, perdón mi mal inglés, yo tengo un poco fea la fonética, pero bueno, Simple Positron Emission Computer Tomography, que significa, digamos, los que son graduados de escuelas bilingües, pues obviamente les habría aturdido el oído, pero eso es lo que significa, es tomografía computada por emisión de fotón único, ¿ok? Tomografía computada por emisión de fotón único, ¿ok? Y la otra que es el PET, que es Positron Emission Tomography, que significa tomografía por emisión de positrones, ¿ok? Ellos después se unen a equipos de radiológicos y es lo que hoy en día se conocen como equipos híbridos, ¿ok? Paralelamente surge el mamógrafo, después sale el ultrasonido, vienen los equipos, digamos, de utilización de Doppler espectral, etcétera, ¿ok? Vamos a ver rápidamente algunos equipos. Este es una cámara gamagráfica, este es el SPET. El SPET realmente, esta es una cámara gamagráfica, con lo que tiene son dos cabezas y que permite hacer un giro de 360 grados, por lo que se considera un equipo SPET al hacer ese giro. La camilla se introduce y el paciente rota sobre la parte anatómica que se quiere estudiar. Y adentro tiene la mitad de esta dona, aquí atrás tiene un tomógrafo que es un CT y que también hace la adquisición de CT, ¿ok? Y se fusionan las imágenes y sale la imagen híbrida que corresponde a una imagen anatómica de un TAC con la parte funcional de la gammagrafía. Acá tenemos un PET, que este es el anillo que se ve aquí, normalmente es el CT, el que se ve aquí como color gris, y el blanco corresponde a lo que se le llaman las camas o los anillos del detector del PET. Entonces, una persona promedio en un estudio de PET de cabeza a tercio medio de los muslos, más o menos una persona de unos 70 se lleva unas 5 camas, una de un poquito más grande, un 80, unas 6 camas, menores de eso, entre 4 y 5 camas. Y es muy raro que se ponga una persona más grande de eso porque el equipo está hecho para hacer, digamos, 6 camas, 7 camas cuando mucho. ¿Okay? Camas se le llama a la porción de adquisición, pedazos que se van sumando para poder hacer un cuerpo entero, un total body. Este es uno de los equipos que hay en Costa Rica, que está en el Hospital México. No sé si lo logró. No, un clic ahí que no lo vemos. Este es un mamógrafo para que lo conozcan. Aquí es donde está el tubo de rayos X, aquí es donde está el intensificador y este es donde se mete el chasis digital. Este es un chasis digital de un equipo mamográfico y aquí está el compresor, que es con el que se comprime la mama. Después le voy a explicar cuando vemos la clase de mamas por qué se tiene que comprimir, porque si no, no se separa el tejido, pero bueno, una explicación. Ahí escucharán a sus abuelitas, a sus mamás, y bueno, y si hay alguna persona que haya visto cuando le hacen la mamografía a algún familiar, pues habrán visto cuando se comprime con estos pedales que se sube y se baja el compresor. Aquí este es un tipo de ultrasonido, aquí están los receptores para los transductores, aquí se meten los transductores, ¿ok? Y este es el teclado. Normalmente ya ahora los equipos son casi mucho, vienen digitales, inclusive con touchscreen, digamos aquí en esta parte. Este es el señor que descubrió y realizó los equipos de tomografía computada. Es un físico inglés, el señor Sir Godfrey Humphrey. De él viene el nombre de las unidades que se utilizan en la escala de -1000 a +1000, pasando por el 0, en el que, por ejemplo, el -1000 estamos hablando de pulmones, el aire básicamente, o cualquier densidad que sea poliéster o cosas así que sean muy, muy bajas, que es el caso del aire, por ejemplo.
y los más 1000, como por ejemplo el caso del hueso o el metal, que son las densidades más altas en la radiología. Este señor, bueno, él no se llamaba Sir, él se llamaba Godfrey Humphrey, pero luego el descubrimiento, haberse ganado el Nobel de Física, haber hecho un aporte a la medicina y ser considerado una de las eminencias de la época a nivel de Inglaterra, y la corona inglesa le da el grado de Sir como una retribución a sus descubrimientos, siendo esto un acto sumamente honoroso y sumamente honorable, perdón, a nivel de lo que es la sociedad inglesa y la sociedad europea de la época y del mundo, ¿no? No todo el mundo era un Sir, pero los que tienen el grado de Sir otorgado por la corona inglesa. Y se perfecciona después posteriormente a cortes finos, después se pasa a estudios. Antiguamente era el TAC, solamente se hablaba así porque era axial, pero hoy en día existen los helicoidales, y la diferencia entre un axial y un helicoidal, para que lo tengan en cuenta y lo apunten, es que el tomógrafo axial gira el gantry, voy a retroceder un segundo, el gantry es esto, el gantry es esta rodeta, el tomógrafo gira, esto es muy parecido a un TAC, gira, pero de hecho es un TAC con otro equipo, pero es muy parecida a la forma, gira, y normalmente el paciente está ahí. Cuando termina de hacer el corte, la camilla se mueve, vuelve y gira, vuelve y se para, vuelve y se mete, vuelve y gira. Eso se llama el grosor de corte. Eso lo hace el axial, pero el helicoidal, que son los que hoy en día existen casi en todos lados, el equipo está rotando y la camilla se va metiendo hacia adentro, sin parar. Entonces el estudio adquiere en forma de una espiral el cuerpo, y eso genera imágenes múltiples, seriadas, que se interpolan, y uno puede sacar cortes que inclusive no vio en las imágenes que reconstruye. Entonces uno las puede reconstruir otra vez. Esa es la ventaja del helicoidal, que le permite definir con mayor exactitud las cosas. Entonces, el helicoidal ve voxel, el axial solo ve píxeles, ¿ok? Y aquí tenemos un equipo de resonancia magnética bastante parecido con el 3 Teslas que que me tocó hace un par de meses atrás recibir en el Centro Nacional de Resonancia. Es el primer 3 Tesla de Costa Rica. Yo estaba en esos días nombrado como director del Centro Nacional y me tocó recibirlo. Es bastante parecido, solo que este es Siemens, el otro es un Philips, pero son sumamente lindos y con capacidad de hacer un montón de cosas dentro de lo que es cardio y neuro, que son el fuerte de los equipos de 3 Teslas, ¿ok? Después que Humphrey anunció toda la parte de la tomografía, pues viene la resonancia magnética por allá del año 82, ya en la década, a partir de los 80, en el 82 específicamente, se comienzan a trabajar los primeros equipos de resonancia magnética. Ojo con esto, hasta aquí solo el ultrasonido no emitía radiaciones, no es de radiaciones ionizantes, ¿ok? Y cuando llega el resonador magnético se convierte en el segundo estudio radiológico que no es de radiaciones ionizantes, ¿ok? Bueno, conceptos básicos de la radiología, hay que recordar lo que hablamos hace un rato, de lo que va a ser los diferentes niveles de producción de radiación, como lo es la longitud de onda. Aquí se acuerdan de la parte, aquí hay que ver un poquito de radiofísica, ¿ok? Y entender un poquito lo que es el concepto de ondas. En la clase de física, ustedes cuando estuvieron en el colegio debieron haberles mencionado los que llevaron, y los que no llevaron, pues en la universidad, en el primer curso de física, yo tengo entendido y asumo que algo les explicaron. Y si no les explicaron, pues básicamente se los resumo en 2 palabras. La longitud de onda es la razón inversa a lo que se llama lambda, la letra lambda. Ok, es la razón inversa a la distancia. Entonces, a mayor distancia, menor longitud de onda, a menor longitud de onda, mayor distancia. ¿Okay? Entonces, tenemos que lo siguiente. Esta es la longitud. Si yo tengo picos separados, tengo menor longitud de onda. Entre los picos, menor frecuencia. Entre más cerca estén los picos, tengo mayor frecuencia.
pero menor longitud de onda. Es inversamente proporcional. O sea, yo tengo 1 sobre F igual a lambda o F igual a 1 sobre lambda. ¿Se acuerdan lo que significa lambda, chicos? No tengo idea qué significa. Voy con José Daniel. José Daniel, ¿qué es lambda? Soy el que acaba de decirle que no tengo idea qué significa. Sí, perdón, no vi que fuiste vos. Perdón. Bueno, búsquelo en San Google. ¿Qué es lambda? No perdamos ese tiempo importantísimo. Búsquelo y usted me lo va a decir. ¿Qué es lambda? ¿Qué se considera lambda? Ok. Gloriana, ¿tiene idea? Dice que es la... bueno. Dígalo. Dice que es la distancia física entre los puntos a partir de los cuales la onda se repite. Exactamente. Entonces, lo que tenemos es la producción de dos picos o dos valles. Dos picos o dos valles viene siendo esto. Dos picos o dos valles. ¿Ok? Si yo tengo dos picos iguales, este es mi lambda. ¿Ok? Y la frecuencia es la repetición del tiempo entre más corto esté o más largo esté. La razón y la fórmula siempre es 1 entre F igual a lambda, que eso significa, esto es lo que yo voy a sacar, cuánto tengo de longitud de onda. Y si yo pongo la frecuencia aquí, por ejemplo, hago un ejercicio, pongámoslo así, frecuencia, esto se aplica mucho para el ultrasonido, pero se puede aplicar en otras cosas también, por ejemplo en resonancia. Si yo le digo a usted, tengo un ultrasonido que la frecuencia es de 9 megahercios, ¿cuánto es la longitud de onda? Recordando que las unidades después se van a... No trabajemos con las unidades para no hacer enredos de cálculos, solo con el número. Si yo tengo 9 megahercios, ¿cuánto es la frecuencia? Hágalo, Daniel. Doc, perdón. Perdón, disculpe. No estoy comprendiendo. ¿Y cuál es la fórmula? Pues la fórmula es 1 sobre F, que es frecuencia, es igual a lambda. Entonces, si yo le digo que la frecuencia es 9 megahercios, ¿cuánto sería lambda? ¿Cuánto es la longitud de onda que yo le estoy tirando al paciente? De 0.1. 0.1. Ok, eso sería la relación correspondiente a decir 1 sobre lambda es igual, pero 1 sobre frecuencia es igual a lambda, que sería 0.11. Ok, 0.11 es la distancia que existe entre un punto y el otro punto. Ok, ¿para qué nos sirve esto? Para entender lo siguiente. ¿Por qué yo uso ultrasonidos de baja frecuencia en un equipo para ver un abdomen? ¿Y por qué uso en ese mismo equipo o en cualquier otro equipo frecuencias altas para ver, por ejemplo, el hombro, la rodilla? ¿O por qué uso frecuencias intermedias para ver, por ejemplo, corazón o para ver, por ejemplo, ultrasonidos endovaginales? Precisamente tiene que ver porque la longitud de onda va a estar en relación con la profundidad o la distancia con la que va a llegar la onda. ¿Me explico? Por eso les decía que tienen razones inversamente proporcionales. Entonces, si yo pongo una frecuencia muy baja, por ejemplo en el ultrasonido, yo voy a penetrar más y voy a ver más. Porque, por ejemplo, yo le dije a usted que 1 sobre 9. ¿Okay? Pero si le digo 1 sobre 2, que es la frecuencia de un transductor, comúnmente el que se usa, digamos, en abdomen, la razón es 0.5. Entonces yo logro viajar más en un ultrasonido de frecuencia, digamos, bajas, que en un ultrasonido de frecuencias altas. Por ejemplo, en un ultrasonido de frecuencias altas, por ejemplo, el que tengo, digamos, que tiene uno de 22 megahercios, viaja 0.045. ¿Qué significa eso? No estamos usando medidas para no enredar. Significa que yo casi no voy a viajar, entonces lo que veo es piel
tejido celular subcutáneo y, por ejemplo, uñas, por ejemplo, ese se usa para la parte de patología unguial, para ver, digamos, onicomicosis, que se puede usar también para eso. De hecho, la parte dermatológica que se hace a veces también para patología de tumores de piel, ¿ok? Entonces, ese es muy superficial, que es el famoso palito de hockey, ¿ok? Que es el que van a, digamos, a ver posteriormente. Entonces, esa diferencia la tengo que entender de la longitud de onda, de la frecuencia, que es lambda y que es f, ¿ok? Y por eso, pues, hay que entender cómo también el espectro de las radiaciones ionizantes también se comporta con longitud de onda. ¿Por qué? Porque también tiene esa particularidad física. Entonces, por ejemplo, y resumiendo, ¿eso quedó claro, José Daniel? Sí, Doc. Ok. Por favor, si a alguien no le quedó claro, que lo diga ahora o lo calle para siempre, porque ya avanzando ya no retrocedo. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando sabemos esto, entendemos que, por ejemplo, la longitud de onda también va a estar dada en razón de qué tipo de radiación se produjo. Por ejemplo, si tenemos longitudes de ondas por el orden de la frecuencia de los 10 a la 4, estamos ante las longitudes de radio. O sea, por ejemplo, Radio Caracol, Radio Columbia, Radio Punta Arenas, etcétera, están en este orden, ¿ok? O por ejemplo, el guarda de la esquina que usa un walkie-talkie, o la policía de tránsito, o que usan, digamos, frecuencias radiadas, andan en este orden. Aquí surge el tema de las microondas. Y uno diría, bueno, pero el microondas, sí, lo que ustedes hacen en la casa, que usan el microondas para cocinar, también es parte de las radiaciones ionizantes. Perdón, parte del espectro de las radiaciones, perdón. No ioniza, pero es parte del espectro de las radiaciones. Y normalmente anda en el orden de las 10 a la 2,8. O por ejemplo, los infrarrojos. Bueno, los infrarrojos, los que se dediquen alguna vez a hacer que sean médicos, fisiatras, perdón. Entonces lo utilizan. Yo una vez le dije fisioterapeuta a un médico fisiatra y casi se me infarta. Porque es que el fisioterapeuta es el técnico, que hoy en día hacen licenciatura, pero antiguamente eran técnicos. Y el fisiatra, pues es el médico dedicado a esa parte. Y ya también hoy en día no es una especialidad que se forma mucho. Muchos inclusive que han sido fisiatras terminan haciendo ortopedia como complemento. Entonces, porque es algo extraño, porque la fisiatría es muy médica y la fisioterapia, mi mejor amigo es fisiatra en el hospital de niños, el jefe de niños, pero digamos, la ortopedia es quirúrgica y la fisiatría es más médica, entonces es contradictorio, pero conozco por lo menos unos 6 que hicieron eso. La luz visible, que es la que nosotros vemos, como el arco iris de la tarde, que le estaba comentando, como todo lo que son las radiaciones normales con las que nos permiten ver la claridad, la oscuridad, el brillo, el sol, etc. La luz ultravioleta, que ya no la podemos percibir, tendría que ser con aparatos especiales para poderla detectar, anda en el orden de las 10 a los 16. Y pasamos entonces a los famosos rayos X, que rondan el orden de los 10 a la, perdón, de las 10 a la menos 10 metros, que es el concepto, digamos, de longitud de onda, y la frecuencia que rondan es 10 a la 18. Ahí ya tenemos que ver entonces que los rayos X estamos hablando a nivel del átomo. Y el átomo no solamente es por medicina nuclear, el átomo también es parte de lo que es radiología y parte de lo que es radioterapia, porque todo se origina a partir de la radiación emitida por el átomo, a través de arrancar un electrón de un nivel SP. La parte química que ustedes se acuerdan de lo que eran los niveles SP. Los niveles SP, vamos a ver, Jennifer, ¿qué era un nivel SP? No recuerdo. Búsquelo, para entonces que nos ayude con qué es un nivel SP.
porque lo importante de entender por qué se va a arrancar el electrón está dado precisamente por la ubicación de eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un nivel SP, Gerardo? No lo recuerdo, pero lo voy a buscar un toquecito. Bueno, ok. Queda atento a Jennifer. Entonces, originalmente cuando se produce esto, pues estamos hablando del átomo. Entonces en el átomo se dan todas esas particularidades de producción de energía que vieron en el video, ¿ok? Básicamente el video pues les puede servir de repaso, yo se los dejo colgados ahí para que ustedes puedan estar, digamos, revisando y complementándose, ¿ok? Es parte de los aportes teóricos para estudio. Y al final pues tenemos del núcleo del átomo, no solo de los átomos, sino del núcleo propiamente dicho, los famosos rayos X, pero rayos gamma, ¿ok? Y los rayos gamma viene porque la generación de rayos gamma se da por precisamente interacciones en el núcleo entre los neutrones y los protones, ¿ok? Donde se va a dar este fenómeno. Los rayos X vienen de la parte de los electrones del átomo, ¿ok? Y en este caso viene del núcleo de los rayos gamma. Diferencia entre medicina nuclear, que trabaja con el núcleo, diferencia con rayos X, que trabaja con los electrones. Ahora sí. Jennifer, ¿qué encontró? Doctor, dice que los orbitales híbridos SP forman una figura lineal. La hibridación SP se presenta en los átomos de carbono con una triple ligadura, o mejor conocido como un triple enlace de carbono-carbono en la familia de los alquinos. Te fuiste muy sofis, pero digamos lo que dijiste es cierto. Menos sofis que eso, para que el pueblo lo entienda. Los niveles SP son los orbitales que tiene el átomo en cuanto a los electrones que le dan vuelta. Y esto va a estar dado con todo lo que acaba de decir precisamente Jennifer, con el número atómico y el número másico del electrón. Ya eso es entrar en química pura. Pero para que lo resuman es que van a ver, por ejemplo, ¿se acuerdan cuántos electrones habían en el nivel más cercano, que era el NMOPQ? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa parte de química? Tuvieron que haberlo visto, eso. Si no vieron química en eso, creo que no vieron nada, porque eso es básico. Sí, serían dos. ¿Ah? Serían dos. Correcto, Iliana, muchas gracias. 2 en el primer en el primer nivel, 4 en el segundo nivel, y así se siguen multiplicando entre ellos, ¿ok? Cuando uno arranca un electrón del nivel con mayor electrón, normalmente es muy difícil de que eso ocurra y se ocupa mucha energía para hacerlo. Y también tiene que estabilizarse. ¿Por qué estabilizarse? ¿Por qué crees, Iliana, que hay que estabilizarse? Iliana. Lo voy a buscar porque no... Yo uso una frase muy célebre, búscalo para que lo veas. Yo uso una frase muy célebre que me gusta mucho, es que la naturaleza busca la estabilidad. Eso hace 800 años, pueden ser unos 20 años más o menos, cuando estaba yo estudiando física, estaba estudiando la parte de física y química en lo que era la especialidad nuclear, en la parte de radiofarmacia. Precisamente un día conversando con una tutora argentina que debe estar ya fallecida porque ella era muy grande, me decía, che, ten en cuenta que todo tiene que ir a neutro, todo tiene que ser estable. Y precisamente es porque la naturaleza busca la estabilidad. O sea, yo lo digo a veces en las clases, por ejemplo, hay gente que tiene un plan de vida que es trabajar, otros estudiar, otro ganarse la loto, otro ganarse la lotería de los Estados Unidos, otro ganarse el green card, otros ser el mejor profesional en su área, otros desean casarse, otros desean tener hijos,
otros desean nunca casarse y estar siempre solos, otros desean irse a Europa, China, donde sea, etc. Todo el mundo busca una estabilidad, porque la estabilidad no solamente es el concepto físico, es el concepto eléctrico, el concepto emocional, un montón de cosas. Entonces los átomos no escapan a esto, los elementos no escapan a esto, la naturaleza no escapa a esto. Y hay electrones en el aire, libres. Entonces usted arrancó uno que lo tiró afuera, generó una radiación, y el átomo trata de agarrar otro electrón y lo suma para estabilizar el nivel que perdió ese nivel de energía. ¿Ok? O arranca uno del inferior y después mete otro al inferior, sucesivamente. Entonces, a eso va Iliana, eso es lo que me refiero de estabilidad, ¿me entiendes? Cuando uno genera radiación, no solamente genera radiación, sino que tiene que buscar que el átomo se estabilice. Y esto pasa, por ejemplo, y les pongo el mejor ejemplo, con el yodo radioactivo, que fue el que les mencioné hace un rato. Tiene una vida de 8.01 días, que significa que a la mitad de 8.01 días, si yo tenía 100, tengo 50. Si pasan 16 días, ya no son 50, son 25. Si pasan 24 días, ya no son 25, son 12.5. Y así sucesivamente. En el concepto físico. Pero en el concepto biológico, el cuerpo elimina más rápido, entonces obviamente va a haber menos cantidad en un tiempo menos. Esto se lo cuento por los tratamientos que algún día ustedes realizarán o mandarán a que se efectúen en pacientes hipertiroideos o en cáncer, por el manejo con los familiares, la parte de radioprotección a la familia, los niños, etc. Eso después les doy una pincelada nada más para que lo entiendan. ¿Ok? Bueno, y esto es el concepto de las radiaciones ionizantes. Cuando hablamos del famoso equipo de rayos X, pues tenemos el tubo de rayos X que le expliqué hace un rato, en el que tenemos un filamento catódico, tenemos lo que va a ser el filamento catódico como tal, lo que va a ser posteriormente el haz de electrones que se van a producir ahí, que van a viajar, ¿okay? Que van a salir, van a chocar contra lo que va a ser posteriormente el ánodo, ¿ok? Y esto viene estimulado por un potencial o una corriente eléctrica que va a estar dada por miliamperios, que es el medidor de corriente, y el alto voltaje, que es el generador que se va a dar en kVp. En un extremo que va a estar de positivo a negativo, jalándolo, y que posteriormente al chocar, ve que viene unidireccional, choca en este ánodo dando vueltas, choca, produce la radiación dentro de un diafragma. Este es el diafragma, ¿ok? Normalmente donde va a estar, digamos, asociado el fenómeno, digamos, al vacío, ahí sale, y posteriormente la ventana, que es el filtro que yo voy a colocar abajo. Todo esto que les explico es para que entiendan una cosa muy resumida que van a ver cuando lleven un chiquito como internos en el hospital de niños. Uno le dice, filtre, póngale colimador a la imagen, filtrelo. Entonces lo que hacen, este es el diafragma por donde sale la radiación, cierran la radiación, esto tiene plomo para que se bloquee, y entonces si yo quiero tomar el cuerpo del niño, no lo voy a tomar porque eso es un mal hecho de estudio radiológico. Ahí estoy sobreirradiando al niño innecesariamente. Yo no sé si alguna sea mamá o sea tía, pero yo creo que a nadie le gustaría que al chiquito le pongan más radiación de lo que innecesariamente no se ocupa. Entonces, precisamente lo que se hace es ajustar la ventana, y eso es parte de los protocolos de protección radiológica y de los protocolos de reducción de dosis en niños, ¿okay? Que después vamos a ver unos ejemplos en la parte de radiología pediátrica. Bueno, la interacción de los rayos X nos van a producir la transmisión de un fotón de energía, la absorción de ese fotón se transfiere en energía y a través de la materia, y la reacción, que es el fotón que se desvía. Esto lo vamos a entender con este diagrama, ¿ok? Vamos a tener un haz incidente, ¿ok? Y vamos a tener un haz atenuado. ¿Qué significa? Llega la radiación, atraviesa la materia y sale. Este tiene muy poca energía, se queda atrapado en la materia, esta radiación hace daño. Este viene con radiación relativamente buena, atraviesa la materia pero se desvía. Puede ser por una bala, puede ser por un objeto, algo que interfiere o desvía la radiación y no permite que pase. Y el haz incidente, que también es maligno, es cuando, digamos, llega, choca con algo y se devuelve porque causa lo que se llama efecto Compton o radiación dispersa, que también genera daño, pero más daño a las personas que están alrededor de ese paciente. Entonces el rayo transmitido pasa,
el rayo es absorbido por la materia, no llegó a pasar. Por ejemplo, un hueso normal, la radiación no pasa, por eso usted ve el hueso y lo ve blanco, porque la radiación no pasó. Y en la película, en vez de quemarse, pero en vez de quedar negra porque se quemó con la radiación que pasó, queda blanca porque no pasó. Por eso usted ve un hueso blanco y el pulmón lo ve negro. Eso queda claro. Eso queda claro, chicos. ¿Otra vez, Doc? Sí, seguros. Bueno, el pulmón queda negro porque la radiación pasó y quemó, transmitido. ¿Ok? Cuando es un rayo absorbido, queda el hueso, no pasó, quedó atrapado. Entonces el hueso queda blanco. ¿Por qué? Porque no quema la película, o sea, no quema la imagen. ¿Estamos claros? Entonces, después viene el rayo, digamos, como tal, que también es uno que transmitió, pero se desvió, ¿ok? Que ese rayo normalmente pues genera un rayo disperso, que es el que les menciono, ¿ok? Que esto no es muy bueno, esto es dañino, porque no estoy reflejando la radiación real, sino que estoy diluyendo la radiación, y esta radiación que sale genera daño a las personas alrededor. Por eso cuando uno trabaja con pacientes, uno usa chaleco y usa las bandas cialípticas, que son las bandas de plomo, para que esa radiación que va saliendo del paciente no le pegue a uno. Y el rayo disperso también, cuando es, digamos, que llega, choca y se devuelve. Cualquiera de estos dos rayos son malos. Este no es lo mejor, pero es lo que nos deja, digamos, de radiación, porque es lo que trabajamos con estas dos, con el transmitido y el absorbido. Entonces aquí entramos a lo que es básicamente la consideración de los tres tipos de interacciones que se producen en la materia. En la materia tenemos una dispersión elástica, tenemos un efecto fotoeléctrico y tenemos una dispersión inelástica. ¿Ok? En la dispersión elástica, o el fenómeno de Rayleigh, es una interacción que ocurre en la que los fotones chocan en un cambio de dirección sin pérdida de energía. ¿Ok? En el efecto fotoeléctrico, que es el que nos interesa a nosotros obtener en la radiación, el que nos interesa para las radiografías, para cualquier estudio radiológico, es esa interacción del fotón que genera rayos X y que inciden, digamos, sobre esa energía del átomo, y que se libera esa energía como un fotoelectrón y que es impulsado a una alta velocidad, y por ende se produce la película o la imagen. Entonces, el efecto que nos interesa obtener en una radiografía es el efecto fotoeléctrico. ¿Ok? Y la dispersión inelástica, que es el efecto Compton, ¿ok? Que es el que les mencioné hace un rato, son esos rayos de dispersión que no nos interesan, ya sea el que choca y se desvía o el que choca y se regresa. ¿Ok? Cualquiera de esos no nos interesa. Esos son fotones que van a interactuar con los rayos X, los electrones y la materia, y en la capa externa son expulsados en forma inadecuada, ionizan la materia y causan daño. Esos son los que más daño causan, porque es un curso de energía reducida y con cambio de dirección, o sea que tiene poca fuerza. Entonces eso se llama, se frena la radiación y choca, digamos, hace más daño en la célula los pequeños golpes que el golpe directo. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos para que lo vean de cómo es el efecto fotoeléctrico, ¿ok? Bueno, un efecto inelástico, cómo se da, cómo se arranca lo que es el electrón de retroceso y lo que es el fotón desviado. Y aquí es cuando entramos con el fotón de rayos X incidente, arrancamos, sacamos el fotoelectrón, ¿ok? Y ese electrón sale de los orbitales normales y después la materia trata de estabilizarlo, regresando, digamos, ese electrón al nivel inferior y liberando lo que es un fotón de rayos X secundario. Este es el resumen para que entiendan, digamos, que del tubo de rayos X, después que yo colimo, pongo el filtro, reduzco todo, sale un haz de radiación que no es recto, que no es unidireccional y que normalmente está dado por el filtro y el colimador, o sea, el agujero de salida, que me va a decir en la forma y el tamaño del haz de radiación. Por eso cuando ustedes entran a una sala de rayos X, si alguno ha entrado con un familiar o alguien, ven que el técnico prende la luz, cierra y sube unas manillas y la luz se achica y se agranda. Eso es cuando está cerrando el filtro y está cerrando
la ventana, digamos, de los rayos para que salga. Entonces, cuando cierra eso, él calcula con la luz que le da exactamente un foco que está aquí incluido, calcula si necesita incluir esta zona, necesita incluir más arriba o necesita incluir más abajo o si lo tiene que cerrar con lo que va a ser el chasis, que esto es el chasis de pared o buki de pared, donde está la película metida y donde se van a producir todas las interacciones, tanto de lo que son los rayos que van a atenuarse como los que van a pasar y que se van a impregnar en la película radiográfica o en la imagen digital para producir una imagen posteriormente, y va a estar dando diferentes niveles de imagen con lo que es la percepción de la onda. Por ejemplo, si pasa pulmón, llega bien; si no pasó, atraviesa, se queda atrapada; si choca con el hueso, etcétera. O si está el corazón, va a reflejar cómo se ve el corazón por la densidad del corazón también. ¿Ok? Los líquidos, entre otras. Bueno, esto es resumido lo que ya les adelanté, que es la parte de cómo produce los diferentes tipos de dispersiones y la materia. Y vamos a entrar a los efectos biológicos de lo que van a producirse en los individuos y precisamente los riesgos que tiene la radiación. Dentro de los riesgos que tiene la radiación y los efectos que se producen, tenemos que considerar algunas cosas fundamentales. Un segundo, denme un segundo, por favor. Un segundito. Perdonen, chicos. Entonces, bueno, la otra parte son los efectos biológicos de las radiaciones, que era lo que les decía hace un minuto, que tiene que ver con parte de la protección radiológica. ¿Alguien tiene idea qué tiene que ver con los efectos? ¿Por qué somáticos y por qué biológicos? ¿Por qué la radiación, digamos, causa esos efectos? ¿Alguien tiene idea? Yo le pregunté, la compañera que iba manejando, ya llegó. ¿Dónde está? Era María Paula. No. Era yo, profe. ¿Quién era? María Paula, sí. No, Valeria. Valeria. ¿Por qué la radiación tiene efectos biológicos? O sea, ¿qué hace? ¿Qué hace que la radiación tenga efectos biológicos? ¿O qué genera la radiación, digamos, a nivel del ser humano? O sea, ¿como qué daño pueden causarle al ser humano? Sí, ¿qué es lo que hace que uno dice que causa daños en el ser humano? ¿Por qué? Porque puede
puede afectar o alterar el funcionamiento de los órganos y tejidos. Sí, correcto, exactamente. Hace un daño celular, ¿ok? Daña el ADN, ¿ok? Y si daña el ADN, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre, Valeria? ¿Qué es el ADN? El ADN contiene básicamente la información que es necesaria para el control de las funciones celulares. Correcto, muy bien. La mayor parte. No dejemos por fuera el ARN, que también tiene su papel. Pero digamos, el ADN esencialmente tiene eso. ¿Ok? ¿Y qué pasa si yo daño el ADN? Va a haber una modificación. Hay una modificación. Perfecto, Valerie. ¿Y esa modificación cómo se le puede considerar? ¿Qué puede generar? Malformaciones. Correcto. ¿Qué más? ¿Alguien que ayude a Valerie? Se dan las tumoraciones también. Tumores, malformaciones, ajá, ¿qué más? Apoptosis, por ejemplo, muerte celular. Ok, ¿qué más? Puede afectar la reproducción celular también. Correcto, ¿y eso se le llama? Bueno, está relacionado igual con lo de la apoptosis y ciclo celular. Ciclo celular. Y cuando yo altero el ciclo celular, ¿qué también puede ocurrir? Displasia o metaplasia. Ok, sí, eso está bien, pero digamos, un poquito más que eso. No yéndonos a la línea de los cánceres. Puede ocurrir mutaciones, chicos. Pueden ocurrir mutaciones que pueden ser selectivas, ok, o que pueden ser inclusive múltiples. Y las mutaciones que generan, por ejemplo, pueden haber rupturas. ¿Se acuerdan de Q y P? ¿Se acuerdan que era Q y P en la clase de biología que llevaron? Ustedes llevaron biología y genética. Eso lo llevaron porque ese es el primer curso que se lleva. ¿Se acuerdan Q y P? ¿Qué significa Q y P? En cromosomas, ¿se acuerdan? Son los brazos de los cromosomas. Muy bien, Valerie, excelente. Brazo corto y brazo largo, ¿se acuerdan? Perfecto, muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, pueden haber rupturas en los brazos cortos, en los brazos largos. Cuando dicen mutaciones en el 18Q, en el 18P, etcétera, están refiriéndose a mutaciones muy selectivas. O pueden ser mutaciones de locus. ¿Se acuerdan de los locus? ¿Qué es locus? Es lugar, Doc. Perdón, Gerardo, no te escuché. Locus es lugar. Ok, es un sitio muy puntual dentro de la cromatina, o un sitio muy puntual dentro de lo que es en sí el cromosoma. Inclusive mutaciones que a veces solamente se detectan cuando se hace la extensión completa del ADN. ¿Ok? Bueno, entonces los efectos pueden ser, muy bien chicos, los efectos pueden ser somáticos o genéticos. Los determinísticos, que son somáticos o estocásticos, ¿ok? ¿Qué es un efecto determinístico, Gerardo? ¿Y qué es un efecto estocástico? ¿Qué otro nombre reciben los efectos estocásticos? Que pueden ocurrir como de manera aleatoria, es decir, que pueden aparecer o no pueden aparecer. Son probabilísticos, o sea, son probabilidades. Puede que pase, puede que no pase, que se dé en esta generación o que se dé hasta 2 o 3 o 5 generaciones más adelante. Inclusive usted agarra un par de ratas, las apuesta en una cuestión y no pasó nada en esta generación, no pasó nada en la que sigue, no pasó nada en la tercera, pero en la cuarta generación se manifestó un problema. Y ese es un efecto estocástico basado en el efecto que la primera generación tuvo. Entonces, muy bien. Y los determinísticos, ¿qué es lo que corresponde, Gerardo?
los efectos ocurren a dosis elevadas de radiación, generan daños severos y la severidad aumenta de acuerdo a la dosis. Ok, perfecto. Bueno, no sé si lo está leyendo, pero está perfecto. Es cuando usted a una tasa de dosis sobrepasa el umbral, eso se llama umbral. El umbral es la línea básica y de ahí para arriba todo hace daño. Entonces, cuando uno tiene efectos que, por ejemplo, deme 3 ejemplos de qué es un efecto determinístico. O 3 cosas que pueden afectar los efectos determinísticos. Paciente que le llega a usted al EVAI de Peje, en Pérez Celedón, y usted está en el EVAI de Peje, y le llega un señor que se encontró pastilla muy bonita, color amarilla, que estaba con un símbolo raro, que era un círculo, que le pareció que le recordaba el símbolo de la época de la gente hippie, y entonces el hombre le gustó tanto porque él cuando era chiquillo había visto muchas cosas hippie y le parecía que era una onda muy bonita. Entonces el hombre agarró la pastilla que estaba tirada en la calle, en la Panamericana, y el hombre la agarró y se la metió al bolsillo y se fue para la casa en bus, y después llegó a la casa y ahí estuvo. Cuando ya se iba a acostar se acordó que tenía esa pastilla metida en el bolsillo, entonces se quitó el pantalón y él se encontró que la piel estaba roja. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué, Gerardo? Podría ser algo que tenga la pastita control. Es intoxicación por radiación lo que te estoy contando. Pero la intoxicación por radiación se puede dar de muchas formas: por contacto, por ingesta o por exposición. ¿Okay? Cuando ustedes están, digamos, si el hombre le llega al día siguiente al EVAIS, usted no le puede decir al paciente no sé. O usted le puede decir al paciente, por lo menos déjeme revisar, o voy a llamar a preguntar si hay alguien que me lo pueda revisar, porque me parece que puede ser algo. O que un EVAIS, usted no va a tener un detector Geiger, no va a tener un montón de cosas, pero usted puede hacer la consulta. O sea, ahí, ya tengo un paciente así, que súbitamente se encontró esto, me parece que eso le generó una quemadura. Entonces dice, bueno, las quemaduras pueden ser por calor, por frío, químicas o por radiación. Ve que hay que hacer un razonamiento rápido, y eso se llama categorizar o caracterizar la patología y las lesiones. Eso es lo que uno les trata de enseñar en semiología, para que ustedes traten de aprender cómo van a orientar el caso en lo que tienen que presentar y cómo lo van a hacer. Inclusive cuando uno les pide que le cuenten la historia clínica, es precisamente para que hagan una categorización y hagan el ejercicio mental de qué tienen que pedir y por qué lo piden y qué no tienen que pedir. Pero para eso hay que conocer el trasfondo de dónde vienen las patologías y cómo se ven. Entonces, eso que te acabo de contar resumidamente, que para que más o menos tengas una idea, corresponde a una intoxicación, pero a una emergencia radiológica. Eso es una exposición a radiaciones. No es lo mismo contaminación que incorporación. Que contaminar es que yo toco, agarro o manipulo. ¿Ok? Incorporar es que yo introduzco a mi cuerpo la radiación. En ese caso, ¿cuál de las dos sería? Gerardo. Doc, perdón, es que me levanté un momentito al servicio. Si me lo puede repetir, si sería tan amable. Dejémoslo así, Gerardo, dejémoslo así. Entonces, voy a explicarle mejor el grupo en general para que entonces me lo entiendan, chicos. Cuando uno se contamina, casi siempre lo hace por eso: agarrar cosas, tocar cosas, estar a la par de cosas, cualquier cosa que sea contacto con piel. Entonces, por ejemplo, el caso del accidente nuclear de Chernobyl, la mayor parte tuvo contaminación radioactiva, y la mayor parte de la gente ni sabía lo que estaba viendo en las manifestaciones clínicas. Inclusive los médicos que llegaron
Los pacientes que llegaron al hospital, los médicos estaban perdidos porque no tenían idea de los efectos que estaban viendo. Y precisamente tiene que ver con los efectos determinísticos de la radiación, lo que mencionaba Gerardo hace un rato. El caso que yo les presenté, y no sé si lo entendió Valerie y Juan Gabriel, ¿lo entendieron? ¿Valerie? Sí. ¿Entendió el concepto que le digo? O sea, la persona agarra algo en la calle, se lo metió, no se da cuenta y se quemó. ¿Qué cosas, fue lo que yo le pregunté ahorita a Gerardo, qué cosas son las que yo puedo ver como 3 circunstancias de efectos de la radiación? Por ejemplo, quemaduras de piel. El caso más típico, usted sale al sol, se tira ese bronceado tipo camaleón en la playa y viene como un camarón de vuelta. ¿Ok? Esa es la primera la primera contaminación con radiación solar. Usted se quemó, se expuso más del tiempo necesario y la tolerancia de la piel, obviamente al color de piel suya, que también tiene un grado de tolerancia. Otro efecto, por ejemplo, los efectos gastrointestinales. Alguien que, por ejemplo, se expuso a la radiación más tiempo de lo que era una tasa de dosis más alta y comienza a haber sangrado digestivo, pueden haber vómitos, pueden haber náuseas, eso como parte de los efectos. Por ejemplo, alguien que se expuso a la radiación y comienza a tener alteraciones a nivel sanguíneo. ¿Cuáles células de las células sanguíneas se afecta primero? Voy a hacerle la pregunta puntual. Ya todo le pregunté. Natalia Arguedas. Natalia Arguedas. Hola, doctor. Hola. Diría tal vez como las células madre o... Sí, las pluripotenciales se pueden afectar, pero antes de que se afecten las pluripotenciales, se afectan las células sanguíneas que están en circulación. ¿Cuál de las células sanguíneas? ¿Cuántos tipos de células sanguíneas tenemos? Generales, no desglosadas. No son las inmunes. ¿Perdón? No son las inmunes. No. Vamos primero en orden. Espérate, dejamos que termine Natalia. Dígame, Natalia, ¿cuántos tipos de células tenemos? Los rojos, los blancos y las plaquetas, los glóbulos rojos, blancos. Que vienen de las 3 líneas germinativas, ¿ok? De las células madres, ¿ok? De los grupos grandes de las células madres. De ahí nacen todos los demás elementos maduros e inmaduros que pueden existir. Ahora, Valerie dijo hace un ratito que tiene que ver con lo inmune, pero bueno, la parte de la inmunidad es otra cosa. Los complejos inmunes, las interleuquinas, todo eso es los complementos, todo eso es una cascada diferente. No hablemos de los elementos, sino de las células, ¿ok? Entonces, ¿cuál de esas 3 líneas que acabas de mencionar consideras que se ven afectadas en primera ocasión con la exposición a las radiaciones? Perdón. Tal vez como glóbulos blancos, como linfocitos. ¿Por qué? Por lo mismo de anticuerpo y no sé, por ahí más o menos. No. ¿Por qué? No tiene nada que ver con los anticuerpos. Por eso le dije a Valerie que no. ¿Por qué se afecta primero? La respuesta es sí a lo que dijiste. Sí, son los glóbulos blancos. ¿Pero por qué? No estoy totalmente segura, Doc, la verdad. No es porque están involucrados en la respuesta inmune, entonces son como más sensibles a la radiación. Perdón, me dijiste, Leonardo, que no te escuché. Si no es porque como están involucrados en la respuesta inmune, no son más sensibles a la radiación. No. O sea, como que tienden a proliferar más. La respuesta es más sencilla que eso. No tiene nada que ver con la respuesta inmune. Bueno, podría estar la respuesta inmune en algo involucrada, pero no es específicamente por la parte inmunológica.
sea, no es por eso. No estén pensando en inmunología porque no es el caso. Más sencillo que eso. ¿Por qué la persona al día siguiente tenía este caso que yo le presenté a Gerardo, la piel roja y quemada? Es una reacción casi inmediata a una tasa de dosis alta. Lo primero que causa es depilación, o sea, se le caen los vellos, se pone eritematosa, ¿ok? Se pone hinchada, tiene signos y criterios de Celso, ¿se acuerdan de Celso? ¿Ok? Y después de eso, entonces puede haber ulceración, que eso es muerte celular, ¿ok? Pero antes de eso, si fuera que hubo una contaminación con radiación y no necesariamente estuvo tan cerca de la piel para quemar, generó efectos a nivel gastrointestinal que son inmediatos, pero también puede generar efectos a mediano corto plazo, por decirlo así, a muy corto plazo, que son, digamos, con la celularidad, efectos hematopoyéticos. ¿Por qué, Leonardo? Natalia Arguedas. Perdón. Mariela Salas. No sé. ¿Ya está la persona que entró a clase el día de hoy? La que se matriculó. Era yo, doctor. Era yo, Natalia. Bueno, Sí. Natalia, preséntese mientras tanto. Nombre completo, su edad, dónde vive, qué materias ha llevado, si ha llevado materia de licenciatura o no. Ok, bueno, soy Natalia. ¿Ah? No, perdón. Básicamente eso. Dígame. Ok. Soy Natalia Arguedas Carballo. Vivo ahorita en Sabanilla. Tengo 21 años y esto es mi primer cuatri de licenciatura, que llevo cirugía y radio. Ah, qué bueno, eres chiquita, entonces no eres grande, eres chiquita. Eres chiquita. Y es que hay un par igual que digamos, menos que son de la misma generación, que son bastante chiquitos. Pero bueno, felicidades, Natalia, bienvenida. ¿Vives temporalmente en Curridabat, dijiste? ¿De dónde eres oriunda? Yo vengo de Pérez Celedón. Ah, es Peseta, entonces sí conoce, Pejivalle, Sí. Volcán, todos esos lugares. Bueno, el otro fin de semana siempre me toca trabajar con unas cosas de Pérez Celedón. Pero ya sí los ayudo mucho al hospital. Así que bueno, y con suerte en algún momento te veré por ahí. Entonces, bienvenida al curso. Entonces, bienvenida Muchas gracias. a usted. Bueno, de todo lo que hemos hablado y hemos dicho, la respuesta es muy sencilla, chicos. Tiempo. No tiene que ver nada con la inmunología. ¿Cuánto es la vida media del eritrocito, Leonardo? De 120 días. ¿Perdón? 120 días, ¿no? Ajá, ¿y cuánto es la vida media del leucocito? ¿Qué fue lo que me preguntaba? Perdón, es que se me cortó. ¿Cuánto es la vida media del leucocito? Del leucocito. No recuerdo, la verdad. ¿Alguien la sabe? Doc, pero eso varía porque los monocitos, los basófilos y los neutrófilos tienen diferente cantidad de vida media. Dije promedio de vida media. ¿Como 3 días? No. Búsquelo en San Google, Valerie. Doc, serían 5 días. ¿Segura? Está bateando.
Búsquelo. ¿Cuánto es la vida media de las plaquetas, Leonardo? Toda la respuesta que les voy a dar ahí está contemplada en eso, en el tiempo de la vida media de la celularidad. De las plaquetas, ¿me dijo? Sí, señor. ¿No es como de 7 a 10 días? Búsquenlo también. ¿Ok? Busquen tarea para todos. ¿Cuánto es la vida media? Y vea que cuando digo tarea es tarea, ¿eh? Para que lo busquen, porque después puedo preguntarlo en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la vida media de la celularidad? De la sangre, plaquetas, glóbulos rojos y leucocitos. ¿Ok? No estoy hablando del diferencial de los linfos, sino la vida media promedio de ellos. ¿Ok? Por eso, cuando ocurre un efecto de intoxicación hematopoyético, lo primero que se pierden o se desdiferencia son los linfocitos. Se mueren, entonces comienzan a haber células inmaduras. ¿Cómo se llaman las células inmaduras en la sangre de los leucocitos? ¿Iliana? La única que puedo perdonar ahorita que me ha dicho que no ha llevado medicina interna es Natalia. Pero todos los demás ya han llevado medicina interna. Y eso lo tienen que saber. Y llevaron fisiología. Perdón, doctor. Y llevaron esto. Sí. Serían los mielocitos. ¿Perdón? Los mielocitos de la médula ósea. Los blastos. Los blastos. ¿No? Hablando de los leucocitos. ¿Cómo se llaman las células inmaduras? Eso es cuando un examen de sangre y usted los ve, usted sabe que se volaron los linfocitos, los leucocitos, y usted está hablando de que hay producción de células inmaduras. Es cambiar el cito por blasto. ¿Quién habló? José Daniel. Jesús Daniel. José Daniel. José Daniel. ¿Cambiar qué cosa? Que es cambiar el cito por el blasto. Leucocito, entonces leucoblasto. No. 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 Doc. Dígame. Son las células en banda, ¿no? ¿Cómo? Células en banda. Eso, muy bien, Mariela, excelente. Muy bien. Muchas gracias. Ya yo estaba casi pidiendo un DEA. Porque eso es elemental y básico, chicos. Ustedes que ya pasaron medicina interna, hagan el diferencial de un examen de laboratorio. Porque si no, entonces sí estarían críticos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, cuando rotan cirugía, usted tiene que saber que si tiene bandas, está hablando de un proceso de infección o que algo pasó, que se comió la célula blanca y entonces está la médula tirando células inmaduras a la sangre. Eso normalmente es sumamente patológico. Entonces, cuando uno ve bandas en un leucograma, eso se le prenden las alertas a uno de inmediato. O es una infección, o es un tumor medular, o algo está pasando. ¿Ok? Pero no es normal. Muy bien, Mariela, excelente. Muchísimas gracias por el aporte. Chicos, hay que reforzar cuestiones básicas. Yo, lastimosamente, aunque quisiera, no les puedo dar muchas cosas porque no me da a mí el tiempo para tanto, pero traten de reforzar por el bien de ustedes, porque, digamos, a la hora de la clínica, pues se complican un poco. ¿Me explico? Entonces, tratemos de avanzar con eso. Y bueno, por ejemplo, la hematopoyética es una, los efectos neurológicos son otros, los efectos, digamos, que son también determinísticos, por ejemplo, los efectos, digamos, propioceptivos que pueden ocurrir también son otros. En fin, hay un montón de efectos, que hay una tabla de los efectos determinísticos que pueden ocurrir dependiendo de la tasa de dosis y dependiendo de cómo se llama, del tiempo de exposición que hubo y además el tiempo en evolución. Uno puede ver diferentes complicaciones hasta llegar a la muerte cuando tiene los efectos neurológicos y el edema cerebral y el paciente se muere. Y los efectos genéticos, pues probablemente como otro de los efectos también que puede ocurrir. Los somáticos pueden dividirse también en agudos o crónicos. Pueden haber de estos efectos que sean agudos
en el caso de los determinísticos, y los crónicos, que por lo general pues corren aparte de los estocásticos. Y los genéticos son parte también de los estocásticos que les decía hace un rato. Bueno, esto es parte de lo que conversábamos y que veíamos. Un segundo. Hacemos un break de 15 minutos para hacer el cierre de la clase, ¿ok? 15 minutos de break. 10-15 minutos sin que se desconecten y ahorita seguimos, ¿ok?